Vamos a resolver ahora el ejercicio 8 del práctico 2. El ejercicio 8 dice hacer un programa que solicite el ingreso de números enteros. Es muy parecido al que hicimos el número 3. Se va a ingresar números enteros y acá dice, pero si se ingresa el número 18 o el número 28, que finalice el ingreso de los números y que se notifique al usuario por qué se finalizó la carga. ¿Se finalizó porque el usuario ingresó el 18 o se finalizó porque el usuario ingresó el 28? ¿Sí? Es decir, la condición de detener la carga de datos, de la carga de números enteros, es que se ingrese el 18 o se ingrese el 28. Mientras que el usuario ingrese cualquier número distinto de 28 o distinto de 18, él tiene que seguir ingresando números. Entonces lo vamos a hacer en pseudocódigo ahora. Vamos a ir acá donde dice sin título, acá va el nombre del programa, vamos a ponerle ejercicio 8 y vamos a poner antes TP2. ¿Sí? Trabajo práctico 2, ejercicio 8. Acuérdense de que este nombre del programa no tiene que tener espacio en blanco. Le damos Enter y vamos a empezar a definir variables. ¿Sí? Yo tengo que ingresar números, me dice acá. Es decir, tengo que almacenar los números en una variable para poder después analizar ese número y determinar si es un 28 o es un 18, por ejemplo. Entonces necesito una variable de entrada acá. Vamos a poner definir. Ven que él me va escribiendo, en el caso del pseudocódigo, yo escribo definir y él me muestra la palabra, el comando digo, en este caso definir, yo le doy enter y él ya lo escribe. Es un poco más rápido porque tiene un predictor de código, ¿no? Entonces yo digo definir, vamos a poner num, como, y ahí ven que él ya me deja elegir como entero, carácter entero, lógico o real. Yo voy a elegir como entero. Bueno, ahí fíjense, me puse un punto y coma automáticamente. Eso después lo vamos a ir viendo a poquito, pero bueno, en este caso cada instrucción, siempre que no sea una estructura de control, va a finalizar con un punto y coma. ¿Sí? Entonces definimos num como entero. Vamos a ir definiendo, en este caso necesitamos un mientras, porque yo no sé cuántas veces voy a ingresar un número. Entonces voy a poner, en este caso, mientras. La condición va a ser, por ejemplo, mientras que el número ingresado. Ahora fíjense un poquito, yo tengo que analizar los números ingresados, o sea, es decir, debería permitir el ingreso de al menos un número y evaluar ese número, ¿sí? Por ejemplo, si ese número ingresado fue 18 o fue 18, yo tendría que detener el ingreso de números. Si yo pongo, por ejemplo, el mientras primero acá y digo, bueno, ¿cuándo se van a ingresar los números? Bueno, mientras que num sea distinto, yo voy a poner así, distinto de 18. Por ejemplo, vamos a evaluar 1 por ahora. Pongo la condición es que el num sea distinto de 18. Hacer, ven que ahí me pone ya, me propone escribir hacer, es decir, la estructura del mientras en PCIN es mientras, condición, hacer, y él me pone ya el fin mientras. Entonces me generó un bloque de código, yo acá adentro voy a poner todo lo que quiero que se haga cuando es verdadero, cuando el número es distinto de 18. Si el número es distinto de 18 no tengo que hacer nada, porque el práctico me decía hacer un programa que solicite el ingreso de números enteros, pero si se ingresa el número 18 o el 28, que finalice el ingreso. Entonces, mientras que los números ingresados sean distintos de 18 o distintos de 28, yo tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada con los números. Podemos hacerlo con este mientras o lo podemos hacer de otra manera. Vamos a hacerlo primero con este mientras y después vamos a tratar de modificar y usar otra estructura de control. Pero bueno, en este caso vamos a controlar que no se ingrese el 18. Entonces, yo lo que tendría que hacer acá es, bueno, pedirle que se ingrese un número. Voy a poner escribir, que es la función que me permite imprimir en la pantalla un cartel. Por ejemplo, en este caso voy a hacer entre comillas dobles, ingrese un número, dos puntos, dejo un espacio, pongo el punto y coma, acuérdense. Y después voy a poner leer, que sería la función que me permite almacenar en una variable lo que se ingresa por teclado. Y yo lo que voy a hacer es almacenar dentro de num, dentro de la variable num voy a almacenar el número ingresado. Entonces, no hago más nada, solamente muestro el cartel que dice ingrese un número, lo guardo y vuelvo acá arriba al mientras y dice num sigue siendo distinto 18
y me dice que sí o que no. Si es igual a 18 tendría que salir del mientras y terminar acá, y acá yo tengo que imprimir un mensaje, decía, ¿no? Me falta definir num, me falta en realidad inicializar num. O sea, yo tengo que poner que num tome el valor de 0. Es decir, la primera vez num va a valer 0. Entonces viene acá y dice num es distinto a 18, sí, porque vale 0. Entonces, como es verdad, es distinto a 18, él ingresa acá y me dice, bueno, ingresa un número y se guarda el número en num, y después él evalúa si el número es distinto a 18, vuelve a pedir un número y así todo el tiempo. Es decir, que la única manera de salir de acá es que num sea igual a 18. Entonces en ese caso sale el mientras y yo acá puedo imprimir por qué salió. ¿Sí? En este caso salió porque voy a poner una función escribir y voy a poner un cartel que diga salió, o voy a poner finalizó la carga de números porque el usuario ingresó el número 18. Punto y coma, bueno, eso se va a imprimir. Entonces si yo ejecuto esto, lo vamos a hacer paso a paso acá. Primer paso, para ver si no nos faltó algo. Avanzar un paso, definimos la variable num vale 0. Entonces él evalúa, num es distinto a 18, sí, porque num vale 0. 0 es distinto a 18, verdadero. Entonces entra al mientras. Y ahora sí me imprime un cartel que dice ingrese un número, le doy siguiente. Y ahora espera que ingrese el número. Si yo ingreso, por ejemplo, un 8, ahí está, le doy enter, él vuelve arriba, ven que acá la flechita me indica que hizo el bucle, volvió otra vez al mientras y me pregunta de vuelta, num es distinto a 18, sí, porque num vale 8, es distinto a 18, sí, verdadero. Entonces avanzar un paso, de vuelta me va a pedir que ingrese un número, de vuelta me va a decir acá, bueno, yo voy a ingresar 18 ahora, por ejemplo, enter. Entonces ahora viene acá arriba y dice num es distinto a 18, y ahí me dice que no, ven que num vale 18, no es distinto a 18, sino que son iguales. Entonces cuando le voy a avanzar un paso acá, él va a venir al fin mientras, ven, ahí está, nos ingresamos acá y termina. Entonces ahora viene y me imprime un cartel que dice finalizó la carga de números porque el usuario ingresó el número 18, y ahí fin algoritmo, termina el programa. Bueno, el ejercicio nos decía que se ingrese el 18 o el 28, uno de los dos, cualquiera de los dos. Entonces acá necesitamos controlar que el número sea distinto a 18, o, vamos a poner la O así, o que el número sea distinto de 28. Bueno, hay que prestar atención acá si nos sirve poner una O como conector lógico, o tenemos que poner una I. Es decir, usamos AND o usamos OR. Si yo uso AND, por ejemplo, ¿qué significa? Significa que va a ser verdadero, esto va a ser verdadero, siempre y cuando los dos sean verdaderos. ¿Sí? Entonces, si los dos son verdaderos, quiere decir que el número ingresado es distinto de 18 y el número ingresado es distinto de 28, entonces ahí él va a entrar acá. ¿Sí? Ahora, el tema es que yo necesito que él salga de este mientras, es decir, yo necesito que esto se haga falso cuando él me ingresa 18 o me ingresa 28. ¿Está? Y si yo pongo, por ejemplo, una O, él dice, bueno, el número ingresado vamos a suponer que es 1. Entonces evalúa esta condición acá. Me dice, 1 es distinto a 18, sí, verdadero, me dice. Entonces, como es verdadero esto, y el conector lógico es una O, él no va a evaluar más esto. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que PSeInt trabaja para determinar el valor de verdad de una proposición que es compuesta como esta, que tiene dos proposiciones? Él evalúa evalúa en forma de cortocircuito. Es decir, que si esto me da, por ejemplo, verdadero y el conector lógico es una O, él no va a evaluar esto, porque de todas maneras le va a dar verdadero. Si esto es verdadero, no importa si esto es falso o verdadero, porque ya me va a dar verdadero por el conector. Ahora, me va a dar verdadero y va a decirme que ingrese un número, pero en realidad me tendría que salir de acá porque esto es un número 18. Entonces ahí me doy cuenta que no debería ir el O y debería ir el I, el AND. Entonces él evalúa esta condición primero y dice, el número es igual a 18, perdón, distinto. Y por ejemplo le va a decir que sí, que es distinto, porque el número vale 28.
Entonces esto me da, es distinto, sí, verdadero, es distinto. Entonces yo digo, bueno, voy a entrar acá, no, hay una condición más. Num es distinto de 18, sí, verdadero, porque es un 28. Ahora viene acá, evalúa esta otra proposición y dice, num es distinto de 28, y ahí dice falso. Este me va a dar falso porque es igual a 28. Entonces voy a tener falso y verdadero. Como tengo un falso y el conector lógico es AND, sale afuera. Entonces, la única manera que él ingrese acá adentro y que me pida un número es que esto sea verdadero y esto sea verdadero. Es decir, que el número sea distinto de 18 y num también sea distinto de 28. Así que si probamos ahora el paso a paso, vamos a hacerlo así. Entonces fíjense, primero num vale 0, entonces es verdadero porque num vale 0, es distinto de 18 y también es distinto de 28. Me pide que ingrese un número, ingreso el número acá, por ejemplo 9. 9 es distinto de 18, sí, verdadero. Y 9 es distinto de 28, sí, verdadero. Los dos son verdaderos, verdadero y verdadero me da verdadero. Entonces entra al mientras y me pide otro número más. Ahora sí voy a poner 28, por ejemplo. Entonces ahora sí él dice, num es 28. ¿Es distinto de 18? Sí, verdadero. Ahora viene acá y dice, num es distinto de 28, falso, porque es igual a 28. Entonces tengo un falso y un verdadero. Por lo tanto da falso y no va a entrar más al mientras. Si le doy siguiente paso, va a ir al fin mientras. Ahora el tema es que acá me va a imprimir un cartel que dice salió o finalizó la carga porque el usuario ingresó el 18. En realidad no ingresó el 18, ingresó el 28. Entonces lo que nos queda corregir ahora acá es esto. ¿Y cómo hago para imprimir un cartel correctamente acá? Tengo que preguntar, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, voy a poner si, que es una estructura de control selectiva. La condición es si num es igual, y acuérdense que acá en este caso el igual, cuando quiero comparar, es el doble igual, es el símbolo igual igual. Si num es igual a 18, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que imprimir este cartel. Voy a copiar este cartel acá, lo voy a cortar en realidad y lo voy a pegar acá adentro. Entonces si el número ingresado es 18, imprimo esto. Y si no, ven que acá sí tengo que poner el si no, voy a imprimir este cartel, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, pero acá va a decir 28. ¿Sí? Entonces si el número que el usuario ingresó por último, acá dice que, no sé, que es 28 por ejemplo, entonces se hace falso esto. Él viene acá y pregunta, ¿el número es igual a 18? Sí, verdadero. Entonces imprime, finalizó la carga porque el usuario ingresó el 18. De lo contrario, si no era igual a 18, quiere decir que seguramente era 28, porque no queda otra opción. Es decir, él va a salir del mientras, va a ejecutar la línea 14 solo cuando el número ingresado sea igual a 18 o sea igual a 28. Entonces me imprime, finalizó la carga porque el número ingresado fue el 28. Entonces acá yo ejecuto, vamos a ejecutarlo así. Y fíjense, pongo un 5 y él sigue entrando al mientras, pongo un 7, pongo un 3. Si pongo por ejemplo el 28, ahí debería salir y decirme, finalizó la carga de números porque el usuario ingresó el 28. Si yo reinicio la ejecución y pongo de vuelta otros números y pongo ahora 18, él dice que finalizó la carga porque el usuario ingresó el 18. Entonces con eso terminamos el ejercicio número 8. Bueno, otra cosa, podemos ver acá, fíjense, si vamos a dibujar el diagrama de flujo, el PCIN ya nos dibujó el diagrama de flujo, ven que acá está hecho el diagrama de flujo. ¿Sí? Acá está el mientras que el número sea distinto de 18 y el número sea distinto de 28, él va a hacer esto, pedir un número, guardar el número y volver acá. Y esto lo va a hacer todo el tiempo, ¿no? Esto es un bucle que se va a ejecutar mientras que la condición del mientras sea verdadera. Cuando esto da falso, es decir, que esto es falso o esto es falso, sale el mientras acá por el falso, ¿ven? Evalúa si el número es igual a 18, si es verdad que es igual a 18, imprime este cartel, y si no, si es falso, imprime este cartel. Y después termina. Entonces fíjense que tenemos también el diagrama de flujo que nos hace PCI de forma automática. Nosotros escribimos en pseudo código acá, ¿ven? Y él lo que nos hizo fue convertir o generar, quiero decir, el diagrama de flujo. Así que tenemos las dos opciones.